Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Yo no sé a ustedes, pero a nosotros, o al menos a quien les habla, la tarea de educar siempre se nos ha antojado difícil. Saben que no es la primera vez que hablamos de educación en este programa y en esta casa, y no va a ser la última ni mucho menos, pero la tarea de educar a los hijos, de educar a los niños, se nos antoja complicada. Claro está que cada niño es un mundo y que cada familia se mueve en unas circunstancias completamente diferentes. Y además siempre solemos coincidir en tono jocoso en un mismo punto, en una misma frase hecha, en un mismo tópico, en aquella de que es que como no hay manual, como no hay libro de instrucciones, cualquiera sabe cómo resolver los múltiples conflictos que se presentan. Bueno, ¿quién sabe si no ha llegado ya por fin esa guía, ese manual que tanto estábamos esperando y que ahora tengo en mis manos? Lleva como título Educar con una sonrisa. Viene a ser o es una especie de guía orientativa, de ayuda, con carácter práctico para resolver muchas dudas que se presentan con los hijos en casa por temas relacionados con su comportamiento, con la escuela, con el sueño, con la alimentación, con los juegos, con tantas y tantas cosas que a menudo no sabemos por qué frente comenzar atacando, ¿no? La autora de este libro es Carmen Pérez Sausol, una psicóloga murciana de larga tradición psicológica y en la familia, y además hoy está con nosotros aquí en primera línea. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es fácil o difícil educar, Carmen? A ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que es sencillo, yo creo que es fácil, como decía, si tenemos una guía. Cuando tenemos un hijo, sobre todo cuando somos primerizos, ¿no? Todo el mundo nos opina y todo el mundo nos dice, debes hacer esto o debes hacer lo otro, ¿no? Que lo digo mucho en los vídeos que saco para promocionar el libro. Y cada uno te habla desde su experiencia y te dice lo que ellos opinan. Y al final, como dices, te quedas pues cargado de dudas, te quedas con la sensación de inseguridad. Por eso es importante tener una guía o tener por lo menos un libro que te haga no perderte, el tener ese sentido común que muchas veces necesitamos a la hora de educar a nuestros hijos. Carmen, para quien no te conozca, tú llevas ya muchos años trabajando en el mundo de la psicología. Eres hija de psicólogo y de psicóloga. Luego ya no es lo que te has formado académicamente, sino que es lo que has aprendido y has vivido desde pequeña en tu casa. El sacar este libro ahora, cuando ya llevas unos años de profesión, es porque realmente has notado esa demanda de que hay falta una herramienta que alguien pueda consultar. A lo mejor no tiene aquí todas las soluciones, pero una consulta, una orientación, ¿lo has sacado por eso? El sacar el libro viene fruto de los cursos que yo he ido dando a lo largo de los años que llevo trabajando, de las escuelas de padres, de las veces que he ido a los centros de profesores. Pues siempre al terminar todo el mundo me pedía un manual donde poder recordar de vez en cuando lo que habían escuchado. Yo normalmente mandaba 3 o 4 libros que a mí me habían gustado, varias partes de los libros que yo iba referenciando. Hasta que llegó un momento que empecé a tener un programa de radio y entonces la gente me pedía que por qué no preparaba los programas que yo tenía, los enlataba y se los daba para recordarlo de vez en cuando. Así que decidí escribir todo lo que yo creo que debería saber un padre, que como dices, están todas las respuestas, no están todas. Lo que están es una guía para que sepas responder a todos los problemas que tú vas teniendo a lo largo del día a día. ¿Por qué? Porque lo que hace este libro es como que te da los principios, te da las claves para que tú, con lo que tienes en casa, porque lo que tenemos que tener claro es que cada padre es de una manera, ¿no? Y cada padre tiene una forma de funcionar, pero es que cada hijo es diferente y cada hijo, hay hijos que nos salen que son muy obedientes, que comen muy bien, que duermen muy bien, ¿no? Y hay hijos que es muy sencillo estar con ellos. Esos padres lo tienen muy fácil, porque a lo mejor es verdad que han sido buenos padres, pero también tiene mucho que ver la suerte que han tenido. Esos padres no es que necesiten un manual, es que esos padres les ha venido rodado el niño. Pero si nos toca un niño difícil, que como yo le llamo graciosamente en el libro, un niño o una niña jabalí, ¿no? Si nos toca un niño difícil, sí necesito ese manual, porque de vez en cuando tengo que ir al manual y decir, no es culpa mía. Yo le estoy haciendo bien, es que es un niño más difícil.
nace este libro por la necesidad que yo sentía o por las ganas que tenía de trasladar los conocimientos del mundo de la psicología y de la educación a los padres. Porque yo creo que si un padre lee este manual y ve, por ejemplo, que no es necesario pasar muchas horas con nuestros hijos, ¿no?, sino que hay que pasar horas de calidad. Si un padre tiene la idea de que la alimentación es necesaria, pero es un medio para tener energía y no me obsesiono con ese tema, si yo voy cogiendo pequeñas herramientas, lo primero que yo consigo en los padres es quitar la culpa. Yo te decía antes de empezar el programa que a mí lo que más me emociona es cuando los padres leen este libro o me escuchan en alguna de las conferencias y terminan y me dicen: Carmen, has conseguido que en mi familia haya más calma, estemos más tranquilos. Entonces, la idea de este libro ha sido poner como los principios básicos que debería saber un padre antes de salir a escena. Yo te decía lo del primer hijo porque siempre en el primer hijo ese que dudamos si lo estamos haciendo las cosas bien porque cada uno te dice las cosas de una manera, a esos padres lo que hay que aportarles es seguridad. Es decir, si yo soy un padre o una madre que no me gusta nada hacer los deberes con mis hijos, ¿por qué me tengo que forzar a hacer los deberes con mis hijos? Porque igual soy una madre divertida y el rato que estoy con ellos prefiero bajármelos al parque y los deberes ya los harán con otras personas o ya veré cómo lo hago. Pero los padres tenemos ese punto de querer imitar a otros padres, ¿no?, en vez de coger esa autenticidad que tiene el ser una madre o un padre peculiar. Claro, claro, porque además me he quedado con un dato del que acabas de mencionar, que sentimos una tremenda carga de responsabilidad cuando algo en el niño no va del todo bien, ya sea en el colegio, ya sea en sus relaciones con los demás niños, lo que sea, sentimos una carga de responsabilidad que nos hace angustiarnos y, por tanto, al final no desempeñamos bien la tarea educativa. Claro, pero porque tenemos esa sensación de culpa o de responsabilidad. A eso me refería, ¿no? sí. Mira, cuando tenemos un niño, cuando nace, tenemos que darnos cuenta que tiene una carga genética. Es decir, que hay muchas de las cosas que vemos en nuestros hijos, hay niños que se portan muy mal o que no son obedientes o que tienen unas rabietas muy fuertes o que no duermen bien. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿soy yo el que ha provocado esta situación o es el niño que me viene con más dificultad? Eso se va cuando tenemos 3 o 4 o 5 hijos, ¿no? Porque cada uno te sale de una manera. Lo que pasa es que la sociedad de ahora, de este momento, tampoco te lleva a tener 5 hijos, ¿no? Te lleva a tener 1, 2, 3 o como muchísimo 4. Entonces, no somos conscientes de que esa culpa que nosotros nos echamos encima, primero es que no nos pertenece, pero después hay otra cosa importante, es que al niño no le beneficia. Es decir, si tú eres una madre o un padre que tienes que trabajar por la noche y no puedes estar cuando lo acuestas, no pasa nada. Despiértalo como decimos, con una sonrisa, juega un rato por la mañana o aprovecha esos fines de semana para estar con él y dedicarle tiempo de calidad. Pero si yo encima que tengo que trabajar por las noches para traer el dinero a casa, me siento culpable porque no estoy el tiempo suficiente y que me va a echar de menos y que eso le va a repercutir a nivel de estructura de personalidad y empiezo a liarme, pues para eso es mucho mejor ir a una persona que sabe, acercarme a un centro de psicología infantil o a algún orientador o incluso al pediatra y que nos desculpabilicen un poco, porque de verdad que todos los padres, o casi todos, somos buenos padres, somos padres que tenemos una actitud positiva y que además, a mí hay una cosa que me gusta mucho decir y es que decimos las cosas bien, pero ¿qué crees que nos falta? Sonreír. Sonreír. ¿Educar y enseñar es lo mismo? ¿O enseña a la escuela y educa a la familia? ¿Cómo te posicionas tú en este asunto que a menudo es polémico? Yo creo que enseñar, cuando estamos hablando de la enseñanza, tiene que ver con aprender unos conceptos. Sí que es cierto que ojalá y tengamos unos educadores adecuados para que esa enseñanza me venga con cariño, porque si encima a un niño tú le enseñas y le sonríes, y le tratas bien, esa enseñanza va a llegar mucho mejor, porque no va a tener que estar a la defensiva. Educan los padres, y podemos decir que son las personas que son responsables. Te educan la voluntad, educas en valores, educas las emociones, educas la inteligencia. Es decir, educar es como ese camino que llevas a los niños para enseñarles algo más que el tema intelectual. Yo creo que la enseñanza se ha centrado mucho en el desarrollo intelectual y educar va más
con los valores, con lo afectivo, con el punto ese más filosófico de lo que es la vida. La palabra educar es una maravilla y se nos olvida que cuando tenemos un hijo es una persona que se pone en nuestras manos y se pone en nuestras manos ya con unas características determinadas. Yo en el libro me gusta mucho cuando hablo de que las personas, y en este caso los niños, somos como las plantas, ¿no? Una planta para crecer necesita agua, necesita luz, necesita una buena tierra. Pues las personas para crecer necesitamos también una serie de ingredientes que nos hacen estar bien, pero la planta ya está. Es decir, si tú has nacido cactus, pues eres un cactus, ¿no? Si tú has nacido gladiolo, pues eres un gladiolo. No sé las personas que nos estarán escuchando qué tipo de plantitas. ¿Qué plantas se identifican? O mejor, qué plantitas son sus niños, ¿no? Porque los que tengan varios igual tienen un niño cactus y una niña o un niño gladiolo. Entonces, los niños necesitan lo mismo, pero en distinta dosificación. Si yo soy un educador, yo voy a acercarle a ese cactus o a ese gladiolo lo que necesitan para crecer. Los dos necesitan lo mismo, todas las personas necesitamos lo mismo para estar bien, pero en distinta dosificación. Es como el tema de estar descansado, ¿no? Hay personas que necesitan dormir 8 horas y personas que con 6 van a tope, ¿no? Van fenomenal y van llenas de energía. Bueno, pues yo tengo que saber si mi hijo necesita más horas o menos horas, vale, pero el primero que tengo que saber, lo que necesito soy yo, porque como madre o tú como padre tienes que llegar descansado a educar, porque si no estás descansado, si no has comido, si estás enfadado, en ese momento no hagas de educador, haz de otra cosa. El trabajo de los profesionales de la psicología, Carmen, se fundamenta mucho en hablar y en escuchar. No en vano a comunicar y a escuchar le dedicas algunos capítulos de este libro porque es clave. Es clave. Mira, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido a nivel profesional es cómo los niños te dicen todo lo que les pasa a ellos y a sus padres a los 5 minutos de conocerlos. Tú cuando entras con un niño a consulta y lo tienes delante y le despiertas una sonrisa y le irradias que lo quieres, porque es muy importante que tomemos conciencia, sobre todo las personas que nos dedicamos a trabajar con niños, que los tienes que querer. No es cierto que tú, cuando terminas una consulta, ya no quiero ese niño, ¿no? Ya cierro, me voy a mi casa y desconecto, ¿no? Ese niño lo llevas contigo. O sea, te llevas contigo a Pepe, a Antonio o a María, que lo has visto ese día, y los quieres. Entonces, cuando tú quieres a alguien incondicionalmente, eso quiere decir que te quiero al margen de lo que hagas. O sea, tú pórtate bien, ¿vale? O como pongo en el libro, ¿no? Te quiero mucho, pero a dormir, o te quiero mucho, pero cómete el arroz, ¿no? El te quiero mucho tiene que ir al margen. Cuando tú eres un educador o eres una persona que trabajas con niños, si los quieres, si los tratas bien, ellos enseguida te hablan sobre ellos, te dicen lo que les pasa, te cuentan cómo es su día a día y en ese momento es donde les puedes ayudar. Si los padres escucháramos más allá de las palabras de los niños, nos daríamos cuenta de lo fáciles que son. Un niño, cuando llega a casa y te dice, como en uno de los fragmentos, la seño de inglés es tonta, ¿no? Y enseguida decimos, ¿pero cómo le dices eso, no? A la seño no se le puede insultar, no se le puede decir, espérate un minuto, pregúntale por qué te ha pasado. Y luego ya le dices que no se puede insultar al profesor, al primo, al tío, a quien sea, pero pregúntale qué le ha pasado. Porque a lo mejor no tiene el lenguaje para decirte, pues es que me he sentido insultado o es que me he sentido mal cuando me ha hablado, o ridiculizado, ¿no? Aún no tienen esas palabras como para explicarte lo que les pasa. Por eso es importante escuchar y el hablarles también. Esta mañana estaba en la radio y le gustaba al chico que me estaba entrevistando cuando pongo en el libro que no se le puede decir a un niño que es tonto. Sí, es que eres tonto, o es que eres un gandul, o es que eres un impresentable. No, porque si además se lo digo cuando es menor de 6 años, ese niño lo que va a coger es eso que tú le dices, que se supone que eres la persona más importante de su vida, y se lo va a creer. Y tanto se lo va a creer que cuando seas mayor y me digas tú, Carmen, vete y baja a comprar el pan, te diré, papá, pero si me has dicho que soy un gandul, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar a nuestros hijos, es muy importante escucharlos con calma. Hay mucha gente o muchos autores que les gusta decir escuchar desde el corazón, ¿no? Yo soy más de la idea de escuchar desde la calma. Espera,
O como cuenta hasta 10, mira a ver lo que tu hijo te quiere decir y luego ya tendrás tiempo de rectificarle o de decirle que así no se habla, ¿sabes? Pero esos minutos de escucha es muy importante, de observación. Un niño que ha dormido bien, pues lo normal es que esté más simpático y más cercano que un niño que ha dormido mal. O un niño, por ejemplo, cuando sales a los restaurantes, ¿no?, a comer y ven niños que se portan mal, pues primero mira a ver si ese niño está en el sitio donde debería estar, porque a lo mejor es que no es su sitio. ¿Hay etapas o hay edades más conflictivas que otras? O dicho de otro modo, ¿el libro estaría especialmente indicado para los padres de niños adolescentes o más pequeñitos? ¿A quién lo enfocarías tú? Yo digo que este libro va para todo el mundo. Va para los padres primerizos, para los padres que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, para los que están embarazados, ¿no?, o para los que tienen recién nacidos, tienen adolescentes, incluso para los padres que tienen niños de 30 años viviendo en casa, ¿no? Para ellos también. Es un libro que también sirve para profesores, para abuelos, porque realmente de lo que va es de explicar una filosofía de la educación. A mí, cuando presentaba el libro con Francisco Jarauta, que es un filósofo, Sí, que lo conozco desde hace muchos años, me gusta escuchar la palabra filosofía, ¿no? Igual que él hablaba en la presentación del sentido común, de cómo lo que más le había gustado del libro, una de las cosas que más le había gustado era recuperar esa palabra de sentido común. Todas las personas tenemos que conocer las 4 claves de la educación. Yo creo que tú que estás acostumbrado a hablar con mucha gente que se dedica a profesiones muy diversas, te darás cuenta que si conocemos las 4 cosas importantes de cada profesión, nos sentimos con muchos más recursos de afrontar la vida. Tú no puedes ser experto en todo, y tú me decías que yo no tenía que ser experta en comunicación, ¿no?, que yo ya era experta en psicología. Pues viene un poco por esa línea. Yo doy lo que en 14 años de profesión, tengo 3 hijos, tengo una familia que se ha dedicado a temas de psicología y aquí he recogido, yo creo que lo fundamental. Es un libro que va de que está enfocado a que los padres, las madres, las personas que se dedican a trabajar con niños, incluso la gente que no tiene hijos, vean por dónde se mueve ese sentido común en la educación. Y luego hay una cosa importante que es esos ejercicios que vas viendo al final, ¿no? Es un libro que a mí me gustaría que la gente se lo leyera con un lápiz en la mano o con un boli como llevas tú, porque cuando subrayas algo o cuando haces un ejercicio que te dice tú en qué eres un buen padre, ¿no? Y tú dices, venga, a ver qué hago yo bien. Y pones, pues, cocinar o jugar o me gusta... Hay que responder honestamente, ¿eh? Hombre, Porque si no, porque para que te dé buena puntuación solo no vale. Claro, no, pero como no te evalúa... Ya. Te estás refiriendo a unos anexos, lo podemos llamar así, ¿no? Sí. Que lleva al final del libro, que bueno, que lo hacen un poco más interactivo, por cierto. Claro, al libro. y luego, como detrás de cada capítulo viene ese punto de reflexión, lo que yo he intentado es acercar este libro también a los psicólogos que se dedican a dar escuelas de padres. Porque yo, si he tenido la suerte de tener tantos conocimientos, no le puedo ofrecer a esos educadores de la región de Murcia y de la gente que le vaya llegando el libro, los ejercicios que tienen que hacer con los padres, porque sabemos que funcionan. Es un libro yo le tengo mucho cariño, ¿no? Es como... Naturalmente. Y además entiendo que con él lo que pretendes es devolver un poco a la sociedad mucha de la información que te han dado a ti la gente que ha ido a verte a tu consulta, a los niños sobre todo, y que te han reportado conocimientos y tú ahora de alguna forma los devuelves a la sociedad en forma de libro. Efectivamente, yo me siento una privilegiada. Yo he tenido unos profesores magníficos, yo he tenido una gente que me ha enseñado mucho y luego he tenido la posibilidad de empezar desde muy joven con niños. Y los niños te aportan tanto que los padres que van y te cuentan lo que les pasa y son sinceros y yo he notado ahí que me apetecía regalar a la gente. Es un libro además que saca con un precio muy económico
y es un libro que por 10 euros lo tienes en cualquier sitio. Eso te iba a preguntar, ¿en qué canales, por dónde anda circulando el libro para quien es fácilmente localizable, muy colorido, con muchas fotos de niños en la portada? De niños normales, además. Niños normales, además, que no son modelos. El que no sean modelos no quiere decir que no sean guapos, que no son, pero que no son modelos de agencia, quiero decir. Se titula Educar con una sonrisa, la autora es Carmen Pérez Sausol. ¿Y lo podemos encontrar dónde? Pues mira, por decirnos algunos sitios. Está en muchos sitios, está en el Corte Inglés, en Diego Marín, en Dimaps, que es donde compran los psicólogos. Hoy me ha llamado una chica que se llama Bim Bam Boom, su papelería, también en La Redonda, en una papelería pequeñita que se llama Cumpleaños. Lo voy dejando donde me llaman, porque realmente la gente que me está llamando para venderlo, allí hay gente que se lo ha leído y que quiere que sus amigos lo tengan. Entonces es un libro que hemos puesto muy barato para que de verdad cuando lo leáis veréis que es muy fácil de leer, que es un libro entretenido, que os vais a reír y que sobre todo va a ir despertando, no sabéis por qué, la sonrisa. Está en dos sitios, o sea, está en muchos sitios, pero por dar dos que son referencia de todo el mundo conocida, el Corte Inglés y Diego Marín. Sí, allí lo y en podéis muchos sitios encontrar. más. Y vale 10 euros nada más. Entonces, en resumen, Carmen, a la educación le ponemos sentido común, que a veces dice el tópico que es el menos común de los sentidos, pero bueno, le ponemos sentido común y le ponemos una sonrisa y facilitaremos muchísimo solamente con eso la tarea educativa. Doy fe que en cuanto a las personas tienen sentido común, que como hemos dicho rápidamente, por si alguien nos pilla al final, el sentido común es analizar qué características tengo yo como madre, qué características tiene mi niño o mi niña o mis hijos y qué circunstancia vivo yo. Es decir, en qué medio social estoy, en qué medio económico estoy, cuál es mi momento, en qué estoy trabajando. Si yo conjugo todo lo que tengo alrededor, entonces sabré ponerle sentido común. Decimos, los niños deben dormir en tu cama, deben dormir fuera, ¿desde cuándo tienen que dormir? Pues yo digo siempre que depende. Depende, porque si tú eres un padre que tienes que estar muy despejado porque tu profesión te hace que tengas que estar muy despejado, porque trabajas en un aeropuerto, porque eres taxista, porque trabajas en la red de autobuses, ahí si tu hijo se cuela por la noche y se duerme, mejor que te dé la vuelta. Claro. Ese es el sentido común. El sentido común es yo cojo la sabiduría y la aplico a Carmen. O tú coges la sabiduría y dices, Pepe, ¿qué opina? ¿O qué opina no? ¿Qué puede hacer? Y el sentido común, el sentido del humor, la sonrisa es fundamental. Mira, a todos los padres y las madres que estáis desbordados en esos momentos donde tenéis a un niño enganchado de la pierna, ¿no? Al otro gritando, a la otra, mamá. Es que no sé qué hacer, estoy desesperado. En ese momento, sonreír. De verdad, forzar una sonrisa, porque si no vas a terminar diciéndole, déjame en paz, o ni pagado ni agradecido, o eres un sinvergüenza, ¿no? Si tú sonríes y dices, bueno, vamos a parar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos todos, vamos a tomarnos un zumo, vamos a darnos cuenta que si llegamos tarde al cole, pues bueno, vamos más tarde, pero no perdáis los nervios. Si en ese momento somos capaces de sonreír, es como que cambia la perspectiva, ¿no? Es como que de pronto, en vez de tener los ojos en la cara, se te pusieran los ojos por detrás, y entonces te ves tú y ves la situación. No podemos perder de vista que somos padres, que somos madres, que somos educadores, que somos los referenciales de nuestros hijos y que nos tienen que ver felices, nos tienen que ver contentos. Entonces, los padres que necesiten dormir, que duerman, los que necesitan hacer deporte, que hagan deporte, pero daros cuenta que tenemos unas plantitas, tenemos unas personitas a nuestro alrededor que necesitan ver una sociedad contenta, gente feliz, gente que llegamos del trabajo y llegamos con la ilusión de haber hecho las cosas bien. Bueno, 10 euros no es dinero, créanme, para toda la información y toda la orientación que puede ofrecer este libro, Educar con una sonrisa, de la psicóloga Carmen Pérez Sausol, que hoy ha tenido la amabilidad de acompañarnos aquí en Televisión Murciana. Carmen, enhorabuena por el libro, muy amable, muchas gracias y hasta otra ocasión. Y muchas gracias por haberme traído. A ti. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea en Televisión Murciana. Buenas noches.